Entonces, para poder entender qué prácticas debemos aconsejar o realizar, tendríamos que entender un poquito cómo funciona nuestro sistema respiratorio, cuál es su función, qué es lo que hace, cómo nos protege, para que podamos entender qué cosas pueden alterar todo este funcionamiento, qué cosas pueden sabotear su labor de protegernos. O sea, el sistema respiratorio no es solamente el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. Hay mucho más que puede hacer el sistema respiratorio por nosotros. Bien, comencemos entonces. El sistema respiratorio lo podemos dividir en dos partes. El tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Si vemos el tracto respiratorio superior, puntero, viene desde las fosas nasales hasta la laringe, hasta donde están las cuerdas vocales. ¿Bien? Ahí tenemos una serie de estructuras que cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, aquí en las fosas nasales, esa mucosa que hay acá es distinta. Está con muchos vasos sanguíneos, está húmeda, porque va haciendo el acondicionamiento del aire. El aire que tiene que llegar a los pulmones no es un aire frío, no es un aire seco. Tiene que ser un aire tibio y un aire húmedo. Bien, entonces, para que podamos hacer esto, tiene que estar permeable estas vías respiratorias. Porque si estamos con alguna obstrucción, el paciente o la persona empieza a respirar por la boca. Y al entrar el aire por la boca, entra un aire sin ese acondicionamiento previo. Por lo tanto, entra seco y frío. Bien, por eso es que cuando nos quedamos dormidos y estamos roncando con la boca abierta, nos genera un malestar, un dolor de garganta, una irritación, las cuerdas vocales empiezan a sonar un poco raras, ¿no? La voz nos cambia, nos enfermamos con mayor facilidad, no hay más secreciones, simplemente porque hemos obviado este paso, que es muy importante. Entonces aquí hay estructuras que se llaman cornetes, que hacen que cuando ingrese el aire, altera el flujo a un flujo turbulento y este aire se va pegando a las paredes de esta fosa nasal, de esta cavidad nasal, que está ricamente vascularizada, por eso es que se calienta al chocar con las paredes, y también que está húmeda por el moco, y entra un aire húmedo y tibio. Por eso que cuando, no sé si han visto a los pacientes que le colocan oxígeno, le ponen con un humedecedor, ¿no? Con una botellita de agua que va burbujeando el oxígeno antes de ingresar al paciente, porque se necesita humidificar el aire. Bien. Ahora, luego que ingrese acá por la nasofaringe, tenemos acá la orofaringe y la laringofaringe, ¿no? Y acá están las cuerdas vocales y acá, desde acá hacia abajo, ya es vía respiratoria inferior. Acá ya está la tráquea. Bien, entonces, pueden haber infecciones que nos alteren estas estructuras. Por ejemplo, cuando se nos alteran estos senos paranasales o se nos alteran esta fosa nasal, los cornetes, y aumentan la secreción de moco, a eso le llamamos una rinitis. Cuando se inflaman los senos paranasales que están acá, el seno paranasal frontal, esfenoidal, también hay los malares que están a los costados de la cara, debajo de los ojos. A eso llamamos sinusitis. Y eso genera una secreción purulenta, ¿no? Luego que cuando baja por la garganta tenemos un sabor medio ácido o amargo, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre. También puede infectarse la faringe, ¿no? Que lo más frecuente es una faringitis. Todo esto es la faringe. La faringe tiene tres partes: nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Y lo otro es inflamarse la laringe, donde están las cuerdas vocales. Ahí es cuando empieza a cambiar la voz, se nos va la voz, se nos va apagando la voz, eso se llama disfonía, o se nos apaga completamente, eso es una afonía, ¿no? Sin voz. ¿Bien? Simplemente porque se ha alterado o se ha inflamado estas estructuras. Bien, entonces, cada una de esas estructuras cumple una función. Ahora vamos a ver después cómo nos defiende. Luego tenemos el tracto respiratorio inferior. Ya pasamos las cuerdas vocales, donde estábamos
¿no? En la laringe, y entramos ya a la tráquea. La tráquea con sus anillos traqueales, que son cartílagos, llega a este punto y se bifurca en el bronquio derecho, bronquio izquierdo. Luego eso se va bifurcando dicotómicamente en bronquiolos, primera orden, segundo, tercera orden, como un arbolito, ¿no? Hasta tener luego los alvéolos, que son como unos saquitos, unos globitos muy pequeñitos, que es ahí donde al final se va a hacer el intercambio gaseoso de oxígeno por CO2 para poder oxigenar nuestra sangre. Bien, entonces cuando hay una inflamación de la tráquea, tenemos una traqueitis. Cuando hay inflamación de los bronquios, se llama bronquitis. Cuando se inflaman los alvéolos, se llenan de secreciones, de pus, eso le llamamos una neumonía. Cuando se cierran los bronquios, hay un broncoespasmo, puede ser asma. O cuando eso se genera de forma crónica y no responde a los broncodilatadores como el salbutamol, a eso ya le llamamos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ¿cómo que se puede alterar esto? Por agentes infecciosos, uno, pero no es lo único. También por agentes irritantes, como por ejemplo el humo de tabaco. Alteran toda la estructura interna de estos conductos, incluidos los alvéolos. El estar expuesto a sustancias tóxicas, químicos, también. Los ambientes cerrados, donde va a aumentar la cantidad de monóxido, la cantidad de ozono, ¿no? Producto del calentamiento de los gases tóxicos. También nos va alterando nuestro sistema respiratorio, los que consumen alimentos cocinando a leña, por ejemplo, ¿no? Esa cantidad de CO2 junto con productos de combustión de la leña nos generan una irritación y una inflamación terrible, ¿no? A las vías respiratorias superiores y en las inferiores, sobre todo. Los que están en las minas o los que trabajan en lugares donde hay muchas partículas, polvo, y no usan sus máscaras de protección de partículas. También esas partículas van generando inflamación en nuestros pulmones, porque toda esta vía tienen células que van ayudando a limpiar de estas partículas, pero también tienen la capacidad de poder captarlas y pueden generar inflamación, que a la larga pueden generar un cambio estructural de estas vías de conducción y un cambio estructural en los pulmones. Se van fibrosando, se van haciendo cada vez más duros y como consecuencia, por ejemplo, en los mineros de larga data, tenemos la fibrosis pulmonar, y que es una muerte un poco cruel, ¿no? Porque se mueren asfixiados y a un punto de que ya no pueden aprovechar el oxígeno, ya no se pueden distender los alvéolos para poder aprovechar ese oxígeno. Y se empiezan a asfixiar, empiezan ya a necesitar oxígeno, cánula, máscaras, necesitan su balón de oxígeno o su concentrador de oxígeno para que puedan seguir viviendo. Entonces, simplemente porque hemos tenido unos malos hábitos para nuestro sistema respiratorio. Vemos aquí cómo respira una persona, ¿no? Por las fosas nasales. Bota aire con vapor, aire húmedo, pero también ingresa aire. Y no solamente ingresa aire, sino ingresan partículas. ¿Ok? Entonces, cada vez que ingresan algunas partículas que son irritantes, nos va a generar, por ejemplo, la tos o el estornudo, ¿no? Cuando hay cosas irritantes, ¿no? O como defensa se pueden cerrar la laringe, ¿no? Se cierran los bronquios para evitar que no entren esas partículas. Cuando ingresan las partículas aquí por las fosas nasales, estas de aquí se van pegando en la mucosa, en las paredes, se quedan ahí. Cuando son muy pequeñitas, menos de 5 micrones, empiezan a entrar por espacios más pequeñitos. Y cuando están más pequeñitas a 2 micrones, entran hasta los alvéolos. Estas son las más peligrosas, porque estas son las que nos van a producir luego irritación y fibrosis de los alvéolos. O sea, cuando son partículas grandes, todavía se pueden quedar en las fosas nasales arriba, ¿no?
Luego se pueden quedar en la mucosa de la vía respiratoria conforme se va dividiendo en los bronquios. Pero cuando ya son muy pequeñitas, menos a 2 micrones, ahí ya tenemos problemas porque ya ingresan hasta los alveolos y generan procesos de fibrosis. Bien, vamos a ver otro video. Miren acá, vamos a retroceder un poquito. Miren, este es el epitelio de toda esta vía de conducción que hemos visto, que parecía un solo tubo. En realidad son células que tienen vellosidades. Logran ver esas vellosidades que están acá en la superficie. Esas vellosidades tienen movimiento, se llaman cilios, se están moviendo constantemente. Y sobre estos cilios tenemos moco que tiene una parte más fluida en contacto con los cilios y una parte más espesa, más gelatinosa que está en la superficie. Y es ahí donde se van pegando las partículas, las bacterias, los virus. Y estos cilios lo van moviendo para que lo vayan desplazando, ¿no? Como si fuera una escalera mecánica, una escalera eléctrica. Tú te paras sobre la escalera y te va desplazando, ¿no? Sin necesidad que tú camines, igualito. Los cilios lo van moviendo y lo van desplazando hacia la vía respiratoria alta para eliminarlos. ¿Bien? Entonces, cuando se lesionan estos cilios, todo ese moco con todas esas partículas, los virus o bacterias, se quedan más tiempo de lo que deberían estar. Y eso empieza a generarnos infecciones. ¿Y cómo podemos lesionar estos cilios? Uno de los principales es el tabaco, el fumar. Por eso es que es tan perjudicial fumar para las personas. Bien, otro que puede disminuir su movilidad y su eficiencia es el frío. Cuando estamos en temperaturas muy bajas o bebemos muchas bebidas heladas, también dificultan el movimiento de estos cilios y hacen que el moco y las partículas y las bacterias y los virus que puedan estar ahí se queden más tiempo y empiecen a proliferar y nos generen infecciones. Bien. Y hay diferentes tipos de células, ¿no? Hay células que producen moco y células que tienen estos cilios para poder moverlos, que son diferentes tipos de células. Y también son células que van captando estas partículas y pueden generar inflamación también. Y se van comunicando entre ellas para moverse y producir más moco cuando hay una irritación. Por eso que tenemos una bronquitis, hay más producción de moco, tenemos una tos productiva. ¿Bien? Miren acá el moco. Este moco de acá es fluido y acá este moco es espeso. Y aquí se quedan atrapadas estas partículas y virus o bacterias. ¿Ok? Bien. Entonces, ese moco, en su mayoría, y más del 90% está formado por agua. Por agua. Por lo tanto, yo puedo deducir que una práctica saludable para nuestro sistema respiratorio sería estar bien hidratado. Cuando estamos mal hidratados, ese moco se vuelve muy espeso y es difícil movilizar. Y cuando encontremos una infección respiratoria, secretamos más moco como mecanismo de defensa. Pero si estamos mal hidratados, va a ser un moco espeso que se va a quedar ahí y va a empezar a obstruir nuestras vías respiratorias. Y va a generar más problemas. Entonces, por eso, una de las principales medidas saludables para el sistema respiratorio es la hidratación, una buena hidratación. Bien, entonces acá vamos a recopilar algunas medidas. La hidratación, la principal. Acá está. Nuestra principal práctica saludable de la vía respiratoria es la hidratación. ¿Para qué? Para que mantener el moco de buena calidad, fluido y no genere obstrucción. Lo otro importante, no fumar. No fumar. Porque el fumar lesiona el movimiento y la integridad de esos cilios. Y hemos visto que cuán importante es para nuestra salud del sistema respiratorio. No solamente están en nuestros bronquios, esos cilios están en vías respiratorias altas también. En vías respiratorias altas. Hasta las fosas nasales, los senos paranasales, la laringe, la faringe. Tenemos también signos. Lo otro, el ejercicio. ¿Por qué es importante el ejercicio? Porque
Cuando hacemos ejercicio, nuestra capacidad pulmonar mejora, porque tenemos que ingresar más cantidad de aire para poder aportar el oxígeno que nos está demandando nuestros músculos. Entonces, cuando la demanda es mayor, la oferta también tiene que ser mayor. Y eso hace que tengamos una buena reserva pulmonar, digamos eso, ¿no? Entonces, tengamos la mayor cantidad de alvéolos operativos, funcionando, que estén bien irrigados y estén bien ventilados. Y eso hace que tengamos una buena reserva respiratoria. ¿Por qué nos ayuda eso? Porque cuando tenemos una infección, una inflamación, esa reserva hace que nosotros podamos mejorarnos más rápido o que no podamos deteriorarnos tan rápido. Por eso es que los deportistas que tenían COVID lo pasaban casi asintomáticos, porque tenían una buena reserva respiratoria. En cambio, los pacientes sedentarios se descompensaban rápido, desaturaban, su saturación de oxígeno bajaba rapidísimo porque no tenían una buena reserva ventilatoria. Bien, lo otro, cuidar el aire de los ambientes interiores, o sea, de nuestro domicilio, por ejemplo, o de nuestro trabajo, de nuestra oficina, porque mientras tengamos un aire que esté viciado, mucho CO2 o muchas partículas, o que esté lleno de humo, porque estamos usando calefacción o estamos cocinando con leña, todas esas partículas están ingresando a nuestra vía respiratoria y van lesionándolas, van inflamando, y a la larga vamos a tener una fibrosis o una bronquitis crónica, ¿sí? Ahora, también podemos evitar lugares contaminados. El ambiente que está fuera de nuestro domicilio o fuera de nuestro lugar de trabajo es un poco más complicado controlarlo, porque ya no depende de nosotros, ¿no? Pero si estamos en lugares contaminados, tratar de usar medidas de protección, ¿no? Mascarillas o protectores. Y esto, por ejemplo, en los mineros o en las fábricas, ¿no? Que están expuestos a pelusas o partículas de sílice, de arena, ¿no? Las excavaciones. Entonces tienen que utilizar sus protectores, porque los problemas no lo van a ver en ese año o a los 2 años, lo van a ver a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, hasta los 20 años recién, las consecuencias de haber estado en esos lugares con muchas partículas que nos generan una inflamación. Lo otro, otra práctica saludable sería tener nuestras vacunas al día, ¿no? No solamente de la influenza, la vacuna para el SARS-CoV-2, o sea, para el COVID. También para que podamos tener una respuesta rápida frente a este tipo de infecciones respiratorias. Aparte también para el neumococo, ¿no? Pues hay una serie de vacunas para el sistema respiratorio. Y lo otro que es importantísimo es la nutrición. ¿Por qué la nutrición? Porque ese sistema respiratorio, ese movimiento de cilios, esa secreción de moco, también generan producción de anticuerpos. Y esos anticuerpos son a base de proteínas. Entonces necesitamos tener una dieta balanceada donde tengamos proteínas en nuestra alimentación. ¿Qué más necesitamos? Comer frutas y verduras. ¿Por qué? Porque ahí encontramos una gran cantidad de antioxidantes. Aparte de las proteínas, los aminoácidos, también en las frutas y verduras encontramos vitaminas que son antioxidantes, que son muy importantes en el sistema respiratorio, porque están en contacto justamente con el oxígeno y generan muchos productos de oxidación. Entonces, es muy importante para el sistema respiratorio el tener una buena nutrición, hacer proteínas, aminoácidos y vitaminas, sobre todo vitaminas antioxidantes. Bien, ok. Entonces, ¿qué cosas más podría afectar a nuestro sistema respiratorio? Las temperaturas muy altas, ahora por el calor, por el verano. Esto también altera nuestro sistema respiratorio, porque al tener mucho calor, el cuerpo necesita trabajar con mayor intensidad para poder regular nuestra temperatura. ¿Ok? Y como consecuencia de eso debemos consumir mayor cantidad de oxígeno. Y esto podría causar dificultad en pacientes que no tienen una buena reserva de oxígeno, ¿no? Entonces, les puede generar hipoxia, o sea, disminución de oxígeno en sangre. También debido al calor se incrementa la presencia de síntomas respiratorios como la falta de aire, que es la disnea,
los sibilantes, cuando empieza a silbar el pecho, esos pititos, porque hay un broncoespasmo y una broncoconstricción, se van cerrando el calibre de los bronquios y eso nos va a generar una sensación de agotamiento. Entonces, el estar expuesto a temperaturas muy altas no es recomendable. Por eso tiene que tener un ambiente ventilado, ¿no? Tratar de que mantengamos una temperatura adecuada. Y en los días calurosos, que es los que hemos tenido hace pocas semanas, y es difícil evitarlos, esto empeora la calidad del aire definitivamente, ¿no? Porque junto con la radiación solar incrementa el ozono generado por el smog generado en el tráfico y otros elementos que se producen como combustión de esto. Y esta contaminación contribuye a generar más inflamación de las vías aéreas y predispone a que aumenten los ataques de asma, que se exacerben, empeoren los problemas de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y incluso aparecen nuevos casos de asma. Entonces, no nos favorece el calor excesivo. Bien. Y el frío extremo tampoco nos favorece, porque el frío en sí mismo no genera infección del sistema respiratorio, pero indirectamente puede predisponernos a infecciones porque disminuye la movilidad de los cilios y por el frío tomamos hábitos que puedan ser nocivos para la calidad del aire. Entonces nos empezamos a encerrar, ¿no? Cuando viajamos, por ejemplo, en los buses, cuando hace mucho frío cierran todas las ventanas. Entonces todo ese aire está ahí concentrado con mucho CO2 y muchos virus de pacientes que, pues, personas que pueden estar resfriadas, tosiendo, estornudando, y no hay recambio de aire. Y eso nos afecta. Entonces, por más frío que haya, tiene que estar el ambiente ventilado. Y otras conductas que puedan tener, por ejemplo, hace mucho frío, se cierran y encima prenden calefactores que a base de combustión. Y esa combustión puede generarnos otros gases que nos van a irritar el sistema respiratorio. Y a propósito de eso, no olviden estar haciendo mantenimiento a sus cocinas. Esas cocinas a gas, a GLP o GNB, después de cierto tiempo esos quemadores se van obstruyendo. Y al obstruirse, la combustión se altera. Ya no es una buena combustión, empieza a generar gases, empieza a aumentar la cantidad de monóxido, que son agentes muy, muy tóxicos. Esa llama ya no está azulita, empieza a ponerse media amarilla. Entonces es necesario hacer mantenimiento de eso, ¿no? Porque podemos estar intoxicados. Ok. Bien, entonces como les decía, las bajas temperaturas afectan la movilidad de los cilios y eso nos va a traer como consecuencia más predisposición a infecciones respiratorias. Y por buscar calor dentro del ambiente empezamos a usar calefactores que pueden generarnos contaminación del aire. Bien, y los cuadros se agravan principalmente en los niños y en las personas de adultos mayores, de mayor edad, porque su sistema respiratorio, el sistema inmunológico del sistema respiratorio no es tan eficiente. Se van alterando en los extremos de la vida. Ok. Bien, entonces, ventilación, por favor, y evitar combustión dentro de la casa. Esos inciensos también no son tan buenos. Estar con vela, con lámparas, no es tan bueno. Ya, ¿qué medidas podemos tomar para evitar estas enfermedades respiratorias y tener una buena salud del sistema respiratorio? Primero, lavarse las manos, no solamente los adultos, sino también los niños y niñas de forma frecuente, ¿no? Que son a veces los que adquieren estos virus, luego se lo llevan a la nariz, a la boca, les produce una infección respiratoria, luego empiezan a estornudar, toser y son los que nos contagian a nosotros. Si estornudas, cúbrete la boca, ya sabes, la boca y la nariz, ya sea con tu mascarilla o con el codo, ¿no? El codo con el antebrazo. No estar sacándose la mascarilla para estornudar. Entonces, es un despropósito, ¿no? Justamente la mascarilla está para protegernos de eso. Mantener las vacunas al día, no solamente en los niños, también en los adultos. Vacunas para influenza, que son anuales, aquí también un poco. Fortalecer las defensas de los bebés con la leche materna, porque durante la lactancia vamos pasándole anticuerpos, que les va a servir hasta la edad adulta.
Es muy importante la lactancia materna. Evitar espacios públicos con mucha aglomeración y, y contacto con personas que estén enfermas. Vamos a contagiar. Y mantener la casa sin humedad, porque el exceso de humedad nos genera el crecimiento de hongos.